Hoy nos toca el capítulo número 3 del libro de Jueces. El capítulo número 3 del libro de Jueces. Padre amado, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Versículo 1 dice: Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Aquí vamos a detenernos un momentico. Recuerden que hubo tierras, hubo ciudades, hubo tribus que faltaron por conquistar. Las tribus del pueblo de Israel, hubo tribus que faltaron por conquistar su heredad, las tierras de ellos, las que iban a adquirir en posesión. Entonces, faltaron tierras. Pero aquí vemos, por lo que está diciendo este capítulo, que Dios lo permitió así. Que el Padre, Jehová de los ejércitos, lo permitió así. ¿Para qué? Dice aquí. Para probar al pueblo de Israel. Recuerden que cuando ya Josué murieron los jueces, los ancianos. Recuerden que ya toda esa generación murió. Y ya allí lo que fue que creció la nueva generación. Y esa nueva generación no conocía a Jehová. Entonces, siempre sabemos que todas las cosas que Dios las hace con propósito. Cuando sucede algo, porque si Dios lo permitió por algún propósito, por algún motivo. Entonces, ¿qué aquí dice? Aquí, estas son pues las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Esa nueva generación, ellos no habían participado en las guerras. De los que participaron, sus familias, sus ancestros. Ellos no habían participado porque ellos eran una nueva generación. Entonces dice que esas naciones quedaron así sin conquistar. Dios lo permitió así para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel, esas nuevas generaciones, conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. 3 dice: Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Fíjense, todo era para probarlos a ellos, a ver si iban a obedecer o no iban a obedecer los mandamientos que Jehová les había dado por medio de sus padres, por mano de Moisés. Y eso no ha cambiado hoy en día, porque hoy en día el Señor nos sigue probando a nosotros, sus hijos. El Señor prueba a sus hijos, prueba nuestros corazones, nos prueba para ver si de verdad lo amamos o no, si de verdad nosotros vamos a permanecer en sus caminos o no. Si cuando vengan tribulaciones, cuando vengan problemas, cuando vengan situaciones fuertes, difíciles, a ver si nosotros vamos a permanecer en su camino o no. Lo cierto es que la palabra enseña que Dios prueba los corazones. Y aquí vemos que Dios estaba probando, al pueblo de Israel.
Habían quedado ciudades sin conquistar con el propósito de que esas nuevas generaciones que no habían conocido la guerra pudieran ser probados. Y dice 4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Recuerden que todos ellos adoraban otros dioses. Todos estos habitantes de Canaán, heteos, amorreos, fereceos, heveos, todos ellos adoraban otros dioses. Y recuerde que todos ellos venían, ¿cuáles eran sus ancestros, sus antepasados? Ellos venían de allá, de Canaán. Eran descendientes de Canaán. Recuerden que Canaán fue el nieto de Noé. Recuerden lo que ocurrió con Noé. Su hijo Can vio su desnudez. Bueno, Canaán fue el hijo de Can. Y esa descendencia de Can fue terrible. De allí venía Sodoma, Gomorra, todas esas ciudades que el Señor las exterminó con fuego y azufre, todo eso. Entonces vemos que todas esas ciudades vienen de allá, de esa descendencia. Y dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Wow, tremendo. Tremendo, tremendo, porque Dios les había hablado. Y Dios lo primero que les dijo fue eso. Dios lo primero que les habló fue eso, que no fuesen a adorar los dioses que servían toda esa gente de esas ciudades. Que no fuesen a adorar a esos dioses y que no les sirvieran. Y que no dieran tampoco a sus hijos, a sus hijas. Que no pactaran con ellos. Y fíjense, lo hicieron. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Lo que Dios dijo que no hicieran, lo hicieron. Allí ya vemos que hay un problema grave allí, un problema. Dice versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Recuerden que ahí la Biblia enseña que todo el tiempo que estuvo Josué con los ancianos y todo ese tiempo que estuvo liderizando al pueblo de Israel, el pueblo de Israel sirvió a Jehová. Le fueron fieles a Dios. Pero ya después que murió Josué, todos los ancianos, todos esos líderes, que se levantó la nueva generación, fue una nueva generación que no conocía de Dios, no conocía de Jehová. Y aquí vemos las consecuencias. Cuando nace la nueva generación y no son instruidos, los padres no le instruyen, no le enseñan quién es Dios y no le enseñan la palabra. Entonces aquí vemos las consecuencias. Y dice 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. 8 años tuvieron, fíjense allí sirviéndole como esclavos. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Fíjense, una familia de guerreros. Una familia de guerreros. Caleb fue uno de los espías que habló positivamente
puso el nombre de Dios en alto, igual que Josué. Y fíjense, Dios envió un libertador de la misma línea. Fue el hermano de Caleb, Otoniel, hijo de Cenaz. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Fíjense cómo aún la misericordia. Ellos se apartaron, hicieron lo malo, pero en medio de la esclavitud, en medio del sufrimiento, se acordaron que había un Dios. Se acordaron de aquel Dios, el Todopoderoso, el que hace milagros, señales y maravillas. Y el Señor escuchó ese clamor. El Señor escuchó ese clamor, y hoy en día Dios sigue escuchando los clamores. Cuando un hijo, una hija de Dios se aparta y hace lo malo, pero luego reconoce sus pecados, reconoce que está haciendo mal y se aparta, dice la Biblia que alcanza misericordia. Y Dios escucha su clamor, Dios escucha y responde. Y levanta a la persona y lo sana y lo restaura. Y Dios hace cosas nuevas con esa persona. Fíjense igualito. Como ellos se apartaron, habían hecho lo malo al pueblo de Israel, pero ya después en tanto sufrimiento, clamaron a Dios, se acordaron de que existía un Dios. Y el Señor les escuchó. Y les mandó, ¿qué? Un libertador, Otoniel. O sea que aquí vemos que en el tiempo de Otoniel, Dios lo usó, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. O sea que él estaba allí como juez. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, el rey de Siria, y prevaleció su mano contra él. Y reposó la tierra 40 años. O sea que todo el tiempo que estuvo allí, que Dios usó a ese varón de Dios, Otoniel, ese tiempo la tierra quedó en tranquilidad. Y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Se estaban portando bien, estaban allí bien, mientras estuvo Otoniel. Ya después que murió Otoniel, 40 años después, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense. Es que cuando se hace lo malo, eso trae consecuencias. Es que cuando la persona insiste en ser rebelde, no querer obedecer a Dios, en querer hacer las cosas a su manera, eso trae consecuencias. Fíjense cómo mismo Dios hizo. Se fortaleció el rey de Moab y vino contra Israel. ¿Qué dice aquí? Por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la rebelión, la rebeldía. Dios bendice, Dios da la victoria cuando uno está en obediencia. Dice, juntó, se está hablando del rey de Moab, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, fíjense. ¿Cómo una persona puede entrar en cautiverio? Como esclavizado. Y todo es por el pecado, todo es por apartarse del Señor. Todo es por alejarse de Dios. Dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, mucho tiempo. Mucho tiempo. Tremendo. Mucho tiempo.
Primero tuvieron 8 años. Dios envió un libertador, Otoniel. Murió Otoniel. Volvieron a hacer lo malo. Y aquí aumentó 18 años. Primero fue 8, ahora son 18. Wow. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, fíjense. A otro, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y a Ot se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a otro, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahot dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubría la hoja. Entonces no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahot al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahot escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vasos del Jordán, los vados, y tomaron los vados del Jordán de Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Entonces allí los israelitas los siguieron a ellos y tomaron control de los vados del río Jordán, que cruzaban hacia Moab, y no dejaron que nadie pasara. 29. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra
80 años. Wow, tremendo. De verdad que ese hombre fue valiente. Eso que hizo él no lo hizo cualquiera. Tiene que ser un hombre con mucha valentía de parte del Señor. Pero como Dios estaba con él, tremendo lo que hizo. Y fíjense, como dice aquí en el 29, en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. Fíjense, eran hombres valientes y hombres de guerra. Pero cuando Dios da la victoria, cuando Dios dice, yo los voy a entregar en sus manos, ahí no vale el que sean fuertes, no vale el que sean muchos, no valen que sean valientes, que sean hombres de guerra, que sepan pelear, que sepan esto. Ahí no vale eso. Porque quien hace todo es el Señor. Quien entrega la victoria es el Señor. Si Dios no hubiese estado con ellos hubiesen perdido, el pueblo de Israel. Hubiesen perdido. Si Dios no hubiese estado apoyándolos. Pero como Dios estaba en el asunto, fíjense cómo ellos obtuvieron la victoria y mataron a todos esos hombres valientes, hombres de guerra. Fue porque Dios lo entregó en sus manos. Entonces vemos que uno depende del Señor, de Dios. Por eso que las cosas uno no las puede hacer a la manera de uno, como uno quiere. Todo tiene que estar dirigido por el Señor, porque uno tiene que cerciorarse de que uno tenga el respaldo de Dios. En todo lo que uno va a hacer, uno tiene que estar seguro de que el Señor está respaldando lo que uno hace, porque de nada serviría hacer las cosas si el Señor no está en el asunto. Entonces ahí vemos cómo Dios obraba y cómo Dios hacía conforme a su voluntad. Ellos se apartaban y Dios se apartaban. Ellos se apartaban, pecaban hacia lo malo y Dios se apartaba, se ponía a un lado de ellos, se apartaba. Pero cuando ellos clamaban otra vez a Dios en medio del sufrimiento, Dios estaba allí nuevamente. Y eso es igualito hoy en día, igualito. La persona peca, se aparta y empieza a vivir pues cosas negativas, calamidades. Pero en el momento que reconoce su falta, su pecado, y se aparta y clama a Dios, Dios está allí nuevamente. Está para perdonar, para limpiar, para restaurar. Así como lo hacía con el pueblo de Israel. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y ahí vemos. Entonces vemos, en el 30 dice, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Wow. Toda una generación, 80 años, más o menos, lo que duraba. Dice, fueron bastante 80. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aquijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y aquí vemos cómo el Señor usaba, cuando el Señor quiere hacer algo, mira, lo hace. Él es Dios, el Todopoderoso. Él creó los cielos, la tierra, nada se le escapa a Él. Él todo lo sabe, todo lo ve. Fíjense, cuando el pueblo de Israel clamaba, Él enviaba a alguien, un libertador, usaba a alguien para libertar a su pueblo. Así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Josué, con todos esos líderes. Dios enviaba a alguien y libertaba a su pueblo. Y hoy en día sigue pasando lo mismo. Dios no abandona a su pueblo, Dios no abandona a sus hijos. Lo que hay es que humillarse delante de Dios, clamar, buscarlo de corazón, apartarse del mal. Como dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Si el pueblo se humillare, clamare a Dios, que conoce sus pecados, se aparta, Dios hace, Dios se manifiesta.
Dios viene a liberar a la nación. Los libera, los levanta. Eso sigue pasando hoy en día. Pero la iglesia de Cristo tiene que humillarse. La iglesia de Cristo en cada nación. Por sus presidentes, por todos los que están en eminencia. Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo. Pero tiene que haber una humillación. Tiene que haber un reconocimiento de pecado, apartarse del mal. Y Dios se manifiesta, así como se manifestaba en los tiempos bíblicos, también hoy en día Dios se sigue manifestando. Pero también eso depende de nosotros, de sus hijos. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y vemos que todo siempre Él es con propósito. Todo lo que permite, todo lo que Él hace, tiene un propósito. Dios es un Dios de propósito. Y Él siempre sabe lo que hace, porque Él siempre tiene todo bajo control, siempre. Absolutamente nada se le escapa de la mano. Lo que cada uno de nosotros podamos estar viviendo, atravesando, Dios sabe el por qué lo estamos viviendo y por qué lo estamos atravesando. Y nada se escapa de las manos de Dios, nada. Dios siempre tiene bajo control de todas las cosas. Uno lo que tiene que caminar confiado en el Señor, enfocado en Él y creyendo que Él es nuestro Padre, nuestro Dios, y que Él hace todo conforme a su voluntad. Y no a la nuestra, sino a la suya. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Te pedimos que esta tu palabra en nosotros produzca fruto, Padre, a 100%. Y que te pedimos que seas tú sellando esta tu palabra en nuestros corazones con la sangre del Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.